Ok, el tema del día de hoy en Historia Universal se titula El periodo de entreguerras. Evidentemente se refiere al periodo comprendido entre el final de la Primera Guerra Mundial en 1918 hasta el inicio de la Segunda, que fue en 1939. Ese es el periodo conocido como entreguerras. En este periodo vamos a ver cosas importantes que ocurrieron en los principales protagonistas del mundo, ¿no? Dejando afuera, porque son temas que los estudiaremos las próximas semanas, me refiero al caso de Italia, de Mussolini, y la Alemania de Hitler. En estos minutos lo que pretendo es más o menos describirte la situación económica y política que ocurría en Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Japón y la Unión Soviética. ¿Ok? Empecemos justamente con esto, la Unión Soviética, ¿no? Bien, recordando lo que estudiamos el año pasado, ¿no? En Rusia se había instaurado el primer gobierno socialista, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, con Lenin, que como recordarás, no llegó al poder a través de una elección democrática, sino a través de un golpe de Estado, de una revolución contra el gobierno primero del zar o del emperador ruso, Nicolás II, y luego contra el sucesor de este, Alexander Kerensky. Es la Revolución de Octubre de 1917, en la cual llega al poder Lenin, pero que inmediatamente él llegado al poder va a surgir una revolución, una guerra civil contra Lenin, pero la cual también Lenin, con su ejército llamado los bolcheviques, van a terminar imponiéndose. ¿Ok? Pero luego de Lenin, su prematura muerte va a dejar un vacío de poder, el cual va a ser aprovechado por Joseph Stalin, el sucesor de Lenin. Si hacemos ahora una comparación entre la economía o la política económica de Lenin y la de Stalin, podemos ver claramente que la política de Lenin fue una economía mixta, una economía que combinaba el socialismo y el capitalismo. En cambio, cuando Stalin llega al poder, instaura un gobierno 100% socialista, lo cual implica que era un gobierno que planificaba, que dirigía, que supervisaba la economía, sin ningún margen a la empresa privada. ¿Ok? Aquí antes de continuar, para que no te pierdas, escúchame. Rusia gobernada por el zar Nicolás II, zar que va a sufrir la revolución de Lenin y que va a llevar al poder a este personaje fundando la Unión Soviética, y el cual va a aplicar una política mixta entre el capitalismo y el socialismo. A esa política se le llama la nueva política económica de Lenin. Lenin muere por causas de enfermedad y quien lo va a reemplazar va a ser Joseph Stalin, el cual va a instaurar un gobierno sumamente socialista, radical. Va a aplicar los llamados planes quinquenales, donde cada 5 años planificaba metas para la economía soviética, las cuales debían cumplirse cueste lo que cueste. Así, miles de obreros soviéticos tengan que trabajar hasta morir en las fábricas para lograr esas metas, no importaba. Era una política muy bárbara, la aplicada por Stalin, pero que trajo un lado positivo en el sentido que la economía soviética comienza a recuperarse, ¿sí? La Unión Soviética comienza a tener ciertos logros económicos. Otro aspecto importante de Stalin en el poder va a ser de que él va a iniciar la gran purga, es decir, va a perseguir, a eliminar a cualquier sospechoso de oposición. No toleraba opositores Stalin. Los mandaba a matar o los mandaba al destierro en Siberia.
donde morían prácticamente de frío, extenuados en los guetos o en los campos de concentración. Cuando tú escuches campos de concentración, seguramente se te van a venir al recuerdo los judíos y Hitler. Pero los campos de concentración en realidad fue como una creación de Stalin y que Hitler luego los va a copiar, pero los va a llevar a un extremo macabro. Otro aspecto también de Stalin es de que va a firmar con Hitler la paz o el pacto de no agresión, ¿no? En las cuales los dos se comprometían a no atacarse mutuamente y tal vez sí repartirse entre ellos Polonia. Pero eso ya lo veremos más adelante cuando veamos el nazismo de Hitler. Entonces, eso respecto a Rusia. Vayamos a Japón. ¿Qué pasaba en Japón? Japón, su población se estaba multiplicando y es un país relativamente pequeño. Japón había participado durante la Primera Guerra Mundial del lado de los triunfadores, es decir, de Inglaterra, de Francia y de Estados Unidos. Y cuando se firma el Tratado de Versalles, a Japón le dan ciertos territorios como premio. Algunas colonias que tenía Alemania, que fue derrotada en la Primera Guerra Mundial, se las dieron a Rusia, a Japón. Pero Japón quería más, necesitaba más colonias, más tierras, puesto que su población, como te repito, estaba creciendo y su industria también. Así que Japón comienza una política expansionista, más aún cuando llega al poder el emperador Hirohito, ¿no? El emperador Hirohito inicia una política militarista con el objetivo de apoderarse de colonias en Asia, en el Océano Pacífico, ¿ok? Para fomentar o para financiar esta política expansionista, las grandes empresas japonesas, que eran las principales preocupadas porque Japón tenga colonias, lo van a financiar esas empresas. Estos grupos se van a llamar Zaibatsu. Los Zaibatsu eran conglomerados industriales japoneses que financiaron al gobierno de Hirohito para que refuerce su ejército y se lance a conquistar islas y territorios del Asia. La principal perjudicada de este expansionismo japonés en la década de 1930 va a ser China, que va a ser invadida por los japoneses en la región de Manchuria. Y por esos años, China, su capital no era la actual Pekín, también llamada Beijing, sino era la ciudad de Nankín. Nankín va a ser invadida por los japoneses y se va a producir una de las páginas más horrendas de la historia contemporánea, cuando los ejércitos japoneses van a masacrar a niños, mujeres y ancianos, van a violar, van a decapitar con sus espadas a miles de japoneses, de chinos. En este contexto surge una figura de un alemán, un comerciante, un diplomático, un nazi que vivía en China llamado John Rabe, el cual va a crear junto con otros extranjeros una zona de protección de refugiados, de chinos que huían de las matanzas del ejército japonés. A John Rabe, este alemán, no por algo se le llama también como el Hitler de Nankín. No digo Hitler, sino Hitler. Los que han visto, han escuchado la lista de Hitler, una película que habla sobre un empresario alemán que salvó a miles de judíos en pleno holocausto nazi, podrán entender qué es esto de la lista de Hitler. Este es Hitler, el Hitler de Nankín. John Rabe, busquen su historia, muy interesante de cómo él protegió a miles de chinos que huían de estas masacres que comandaban los ejércitos japoneses, ¿ok? Mientras eso pasaba entonces en Rusia o la Unión Soviética y en Japón, en el mundo occidental, Francia e Inglaterra estaban devastadas económicamente tras la Primera Guerra Mundial. Así hayan estado en el bando vencedor, habían quedado económicamente en ruinas, porque su aparato productivo, sus industrias, sus haciendas, sus carreteras habían sido bombardeadas, habían sido devastadas durante la Primera Guerra Mundial. Ya eso le debe sumar de que miles y millones de humanos, de hombres, perecieron en los campos o en las batallas. Así que tenía un serio problema Inglaterra y Francia. Afortunadamente ellos van a recibir el apoyo económico de los Estados Unidos, pero un apoyo económico no por un lazo solo de amistad, sino de interés. O sea, a Estados Unidos le convenía que Inglaterra y Francia se recuperen y más aún bajo su patrocinio
y que no caigan bajo el influjo de la Unión Soviética. O sea, el temor de Estados Unidos era que Inglaterra y Francia se vuelvan aliadas de la Unión Soviética o que en estos países se impongan gobiernos socialistas a través de una revolución o a través de elecciones, porque en todo el mundo comienzan a fundarse partidos socialistas. En el Perú, por ejemplo, en la década de 1920, se funda el Partido Comunista Peruano con José Carlos Mariátegui. Así que el socialismo era una ideología que había ganado fuerza en todo el mundo, inspirado en el bolchevismo de Lenin, y más aún con los logros económicos que te había dicho que había alcanzado la Unión Soviética ya con Joseph Stalin. Así que no era disparatado pensar de que en Inglaterra o en Francia lleguen al poder partidos o líderes socialistas, y eso es algo que le aterraba a los Estados Unidos. Por eso Estados Unidos los financiaba, los apoyaba a recuperarse económicamente, estos dos grandes, a Inglaterra y Francia. Pero algo va a cambiar la historia. Ese algo va a ocurrir en Estados Unidos con la Gran Depresión, también conocida como la caída de Wall Street, ¿no? Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, se quedó convertida en la potencia mundial, desplazando a la Inglaterra de este título. Estados Unidos era el país más poderoso, económicamente, militarmente. Todo parecía marchar bien en Estados Unidos en la década de 1920. Nadie pensaba, nadie se atrevía a sospechar lo que iba a pasar en 1929, un 24 de octubre, que cayó jueves, se le llamó el Jueves Negro. Pero antes de ver las causas de esta gran depresión de 1929 que repercutió en todo el mundo, te decía que en Estados Unidos había una bonanza económica, ¿no? Ya habíamos visto en economía el tema de los ciclos económicos y las fases, ¿no? Estados Unidos estaba en un momento de pleno auge económico. La gente compraba, las empresas vendían y sobre todo la gente accedía al crédito. Uno de los resortes de la economía norteamericana era justamente el fácil acceso al crédito. Es como que si tú te imaginaras que hoy en día cualquier banco, todos los bancos, le prestaran 1,000, 2,000, 5,000, 20,000, 40,000 a la gente. Imagínate que tu mamá o tu papá ya tenga deudas con Saga y va al Banco Pichincha, y el Banco Pichincha no le importa que tu mamá ya esté pagando deudas en este Banco Saga, también le presta 20,000 soles. Y al cabo de unos meses tu mamá quiere o tu papá quiere pedirle un crédito al banco de crédito, por decirlo, al Interbank, y también, o sea, todo el mundo tiene acceso a crédito. Y tú dirás, qué chévere, ¿no? O sea, si mi papá tiene plata, tiene créditos, pues compra, amplía la casa, nos vamos de paseo, compramos el auto, no sé, ¿no? Pareciera que todo suena bacán, pero ¿por qué no es tan fácil el acceso al crédito? Porque el acceso al crédito de una manera tan fácil fue una de las causas de la Gran Depresión, y el mundo capitalista aprendió la lección que no es la panacea, no es la salvación, no es el salvavidas de la economía que la gente tenga créditos porque se endeuda, y basta con que un eslabón se rompa para que todo caiga como un juego así de, no sé cómo es la palabra, eso que caen en bloques todos, y después me dirás, ¿no? Entonces no es tan fácil. Y una de las causas justamente de la Gran Depresión de Estados Unidos es que todo el mundo accedía a créditos. Y además, y esta es la principal causa de la crisis del 29, es de que todos, o la mayoría, compraba acciones en la bolsa de valores. Y los títulos, los valores de las acciones se inflaban por encima de su precio real. Eso ya lo hemos visto el año pasado, y ahora el tiempo es muy corto para explicarte un poco cómo funciona esto de las ventas de acciones. Pero brevemente, ¿no? Una empresa vale 100 soles, la reparten 100 acciones, cada acción vale un sol. Y tú, como dueño de una empresa, vendes el 2% de tus acciones que valen 2 soles en la bolsa de valores. Es como una subasta. Yo te doy 5 soles, yo te doy 10 soles, yo te doy 20, yo te doy 40, yo te doy 50, yo te doy 200 soles. Por esos 2% que valía 2 soles, un pata viene y te dice, yo te las compro a 200 soles. Es el que más ofrece y tú se las vendes y tú ganas. Porque lo que te valía 2 soles, un tipo te las está comprando a 200 soles. Mira lo que estás ganando. Y el otro pata, ¿cuál es su ganancia? Que el otro pata, el que compró las acciones, va a ganar el 2% de tus ganancias, de tu empresa, sin trabajar. Él puede ser ingeniero, puede ser otro banco, lo que sea, otra empresa, pero él, adicional a como le vaya a él en su negocio, va a ganar también porque es el dueño de ese porcentaje de tus acciones. Y como todo iba bien, todos compraban acciones y los precios subían, pero en un momento, ¡pum!, todo se desploma. Eso se llama especulación bursátil. Y más aún cuando el gobierno de Estados Unidos en aquellos años, por Woodrow Wilson, no ponía
un freno, no ponía una regulación. En aquellos años se vivía el capitalismo pleno que nos dice que el Estado no debe intervenir en la oferta y la demanda, la mano invisible, decía Adam Smith, ¿no? Que ellos solos van a regularse, se autorregula el mercado, dice Adam Smith, y el capitalismo así ortodoxo, el capitalismo radical, pero la Gran Depresión nos va a sacar la venda de los ojos y nos va a mostrar de que no es así tampoco, que el Estado debe regular, supervisar, fiscalizar, sin intervenir, porque ya se convertirá en un gobierno socialista, un gobierno intervencionista, pero sí el Estado, de alguna u otra manera, un porcentaje del mercado regularlo. Si no, va a ocurrir una depresión como la que ocurrió. Por eso es que hoy en día no es tan fácil acceder al crédito, porque el Estado les pone ciertos límites a los bancos para que no ofrezcan créditos a todo el mundo. El Estado le exige a las empresas o a los bancos, que hemos visto en economía, el llamado encaje bancario, ¿no? Que no gasten todos los ahorros, ¿no? En caso de una crisis puedan responder a los ahorristas. Lo que te quiero decir es de que finalmente el principal hecho del periodo entre guerras es la Gran Depresión de 1929 en Estados Unidos, producida por la especulación bursátil sobre todo, pero también por la nula regulación del Estado y porque todo el mundo accedía a créditos fáciles para invertirlos en la bolsa de valores. Y esto estalló el 24 de octubre de 1929 cuando las acciones se desplomaron. Decenas prefirieron arrojarse de edificios de Nueva York ahondados por la crisis, porque se dieron cuenta que todos los ahorros de su vida se fueron al diablo. La gente había invertido su sueldo, había hipotecado su casa, había hipotecado su jubilación, se había endeudado hasta lo que no tenía. Y cuando todo se viene al bajo, los bancos cierran, las empresas cierran, hay desempleo, todo se va al diablo. Y todo el mundo capitaliza, todo el mundo en general se fue al diablo. En el Perú, bien sabes que eso produjo la caída de Augusto Leguía, ¿no? Con la rebelión de Arequipa de Sánchez Cerro. Bueno, entonces, ¿y esto qué tiene que ver luego con la Segunda Guerra Mundial? Que antes de 1929 Estados Unidos apoyaba a los países occidentales, como te había dicho, Francia e Inglaterra, pero cuando se inicia esta Gran Depresión, Estados Unidos deja de prestar, deja de invertir en Europa. Y eso va a ser el caldo de cultivo que va a favorecer a un tal Adolfo Hitler, que se va a mostrar como una vía alterna entre el socialismo barbárico de Stalin y el fracasado modelo capitalista de Estados Unidos. Y Stalin va a llegar al poder de Alemania años antes, Mussolini de Italia, ¿no? Y se va configurando el panorama previo a la Segunda Guerra Mundial.